¿cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Julieta Cambronero. Esta es la edición del mediodía de Costa Rica Noticias. Vamos a nuestros titulares. San José, Desamparados, Alajuela, Alajuelita y Heredia agrupan el 50% de los casos confirmados esta semana por COVID-19. ARECEP propuso que los autobuseros no deban hacer el cambio de sus unidades de transporte con el fin de mitigar los problemas económicos que genera la pandemia en el sector. Mujeres embarazadas temen por su salud y la de su bebé ante el aumento de casos de COVID-19. En el Hospital San Juan de Dios se presentó el segundo caso de una mujer embarazada que negó tener nexos con familiares contagiados con COVID-19. A las 12:01 iniciamos esta edición y con información en vivo. La hipertensión y la diabetes son los padecimientos predominantes entre las personas fallecidas por COVID-19. Esta edición, la periodista Melissa Valerio nos amplía estos y otros datos como la reciente muerte registrada por esta enfermedad. Melissa, adelante, buenas tardes. Gracias y buenas tardes, José David. Iniciar este pase contándole a nuestros amigos televidentes que lamentablemente este fin de semana murieron 4 personas por COVID-19. Precisamente vamos a darles el detalle de estas personas que fallecieron a causa del virus de COVID-19. La primera de ellas se registró la noche del sábado. Se trata de un joven quien llegó al Hospital Calderón Guardia en estado de shock y por esta razón fue tratado de manera inmediata y sin embargo él falleció en emergencias del Hospital Calderón Guardia. Él provenía de una cuartería en la zona de San José Centro, lo que ameritó operativos en esta zona. Posteriormente también se registró el sábado el fallecimiento número 20, se trataba de un hombre de 43 años extranjero. El deceso ocurrió en el Hospital Calderón Guardia, donde se encontraba internado desde el 16 de junio en la unidad de cuidados intensivos. Este hombre fue diagnosticado el 13 de junio y padecía de diabetes e hipertensión arterial. Posteriormente se trata del fallecimiento número 21 de un hombre de 81 años costarricense que residía en el extranjero. El deceso ocurrió en el SEACO, donde se encontraba internado. El hombre estaba en cuidados intensivos y era procedente de Guanacaste. El fallecido tenía diabetes, hipertensión arterial, anemia y antecedente de carcinoma. Por último, hoy en horas de la mañana se anunció la muerte número 22, que se trató de un hombre de 51 años procedente de Cartago, en donde precisamente se dio la muerte desde el 2 de julio, sin embargo, tras confirmaciones del OIJ, se confirmó que la muerte de esta persona fue por COVID-19 de manera post-mortem. Confirmarles nada más que parte de la información que les tenemos hoy también es sobre esos factores de riesgo que llevan a las personas a fallecer por COVID-19. Entre ellos, el principal, que de 16 de los 22 fallecidos padecían de hipertensión o diabetes, e incluso muchos de ellos padecían ambas enfermedades, situación que les contaremos más adelante, que tendremos una entrevista en vivo acá en el Hospital México con el doctor Saúl Quiroz. Él es internista e infectólogo de este centro médico y nos contará un poco de cuáles son las medidas que deben tener estas personas con estos factores de riesgo peligrosos para quien contrae el COVID-19. Esta es toda la información, Julieta. Me disculpo, pero le dejo a José David. Sin embargo, Julieta, muy buenas tardes, gracias y más adelante tendremos la información. Gracias, Melissa Valerio, por este detalle. José David Pérez está de vacaciones esta semana. Seguimos con más temas de la pandemia. San José, Desamparados, Alajuelita y Heredia agrupan el 50% de los casos confirmados esta semana por COVID-19. Costa Rica registró este domingo una nueva cifra récord de contagios por COVID-19, con 375 casos. Con esta cifra, nuestro país está al filo de registrar 5.000 casos confirmados por esta enfermedad. Según datos del Ministerio de Salud, Costa Rica sumó 1.000 nuevos casos en tan solo 3 días, encendiendo las alarmas del Sistema Sanitario Nacional. Los 5 cantones más afectados en la semana epidemiológica 27 que finalizó ayer son San José, Desamparados, Alajuelita
Alajuela y Heredia. Juntos agrupan la mitad del total de los casos registrados esa semana. En las últimas semanas, 2 semanas, se han registrado el 50% de la totalidad de los casos de COVID acumulados hasta la fecha. A pesar de que la mayoría de los casos se concentran en ciertas zonas, por el momento las autoridades mantienen al SEACO como el principal receptor de pacientes. La operación logística del traslado de pacientes se va a intensificar enormemente, porque el modelo hasta el día de hoy, y va a continuar unos días más, mientras no se sature SEACO, ha sido concentrar los pacientes de cualquier lugar del país que no requieren de una unidad de cuidados intensivos, concentrarlos en SEACO. Y cuando requieren de una atención mucho más compleja, de una UCI, entonces son trasladados a los hospitales nacionales principalmente. En el momento que se satura SEACO, ya vamos a estar atendiendo pacientes en otros hospitales, no solo en SEACO. Ahí seguiremos atendiendo, pero ya será limitado por la rotación de esos pacientes. Ante este creciente aumento, las autoridades de salud insisten que las personas deben de mantener las medidas de aislamiento social, respetar las burbujas sociales y realizar de manera correcta todos los protocolos de estornudo, lavado de manos y desinfección. A las 12:07 pasamos a ver un pequeño repaso de las condiciones del tránsito a esta hora en nuestro país a través de imágenes de cámarasvialescr.com y la señal de 13 Costa Rica Televisión. Vemos el sector de Pozos en Santana, bastante despejado en este momento, poca cantidad de vehículos, superficie de rodaje en buen estado a esta hora. Ahora vemos las condiciones del tránsito en el Parque Central de San José, en el puro corazón de la capital, bastante cantidad de personas, un poco menos de vehículos, tránsito fluido a las 12:07. Pasamos ahora a la rotonda de San Sebastián, bastante cantidad de vehículos como es tradicional en este sector, las condiciones de rodaje en muy buen estado, no llueve por el momento en esta zona. Y finalmente en Ciudad Colón, con vista hacia la Guásima, poca cantidad de vehículos, tránsito totalmente fluido, un poco nublado en este sector a las 12:08. A las 12:08 seguimos con más información. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. Antes de esta información vamos a una pausa, ya venimos. ARECEP propuso que los autobuseros no deban hacer el cambio de sus unidades de transporte con el fin de mitigar los problemas económicos que genera la pandemia en el sector. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toros. La Feria de San Marcos. Vívalo este 12 de julio en un gran especial a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Ya me acostumbré a estar sola. La soledad, te digo una cosa, la soledad a mí me ha estado quebrantando mucho. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en 17 años estoy pescando en el mar solo. A las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Ahora todo es más simple en la página del banco. Todo es más útil al entrar al sitio web. Es más simple, intuitivo y con un ritmo adictivo. Es música para mis oídos. 12:10, estamos en la edición de Costa Rica Noticias al mediodía. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, propuso que los autobuseros no deban hacer el cambio de sus unidades de transporte con el fin de mitigar los problemas económicos que ha generado la pandemia en este sector. Desde la Cámara Nacional de Transportistas aseguran que durante este periodo han registrado caídas por más de 14.000 millones de colones. Durante los últimos 4 meses, la pandemia ha generado diversas medidas sanitarias que han llevado a que miles de costarricenses se queden en su hogar y también trabajen desde su casa. Con esto ha existido gran afectación a varios sectores, entre estos al de autobuses del transporte público, quienes aseguran tener pérdidas millonarias debido a que muchos de sus clientes habituales hoy no utilizan el servicio por miedo o por las razones como mencionamos anteriormente. Ante estas circunstancias, el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, Roberto Jiménez, solicitó al gobierno que permita a los autobuseros postergar el cambio de unidades que por su antigüedad debe renovarse. Este cambio de unidades se debe dar cada 15 años. Sin embargo, Costa Rica es el país con el promedio más joven de unidades en Latinoamérica, que consta a 6 años y medio. En caso de que los autobuseros no den este recambio de unidades, se exponen a perder la concesión para ofrecer el servicio. Según las palabras del regulador general, esta alternativa permitiría al sector contar con más recursos para hacer frente a la crisis que hoy viven. En transporte igualmente hemos indicado, sobre todo en autobuses, al ente rector de que si es posible distribuir en el tiempo las inversiones y los requisitos que tienen que cumplir, porque esto tiene un efecto tanto en el flujo de caja de estas empresas a corto plazo como en el posible aumento de tarifas. Y no quisiéramos para ningún servicio regulado ver aumentos desmedidos de tarifas en el periodo de recuperación económica. Es el ente rector el que definirá si da alguna tregua en el tema de renovación de flota, que consideramos que es pertinente, necesario. La directora de la Cámara Nacional de Transportistas, Canatrans, dijo que solo en abril la caída de ingresos fue de 14.000 millones de colones, esto con respecto al mismo mes del 2019. Por esta razón concuerdan con la propuesta de la ARECEP de retrasar por al menos 2 años el cambio de la flotilla. No podemos perder de vista que el 75% de las empresas de transporte de ruta regular son empresas pequeñas y medianas que no tienen más de 10 unidades y cuya situación económica se ha venido a agravar con la crisis causada por la pandemia que estamos viviendo. Es por eso que desde la Cámara Nacional y el sector transportes apoyamos la iniciativa planteada por los entes rectores en el entendido de que se suspendan por 2 años a partir del momento en que empezó la crisis la sustitución de unidades a efecto de generar liquidez para las empresas e impactar con estas inversiones su flujo de caja. Desde el Consejo de Transporte Público, ente rector, de tomar la decisión, dicen reconocer la realidad que vive el sector y aseguran que desde ya se está analizando la propuesta. En estas circunstancias de pandemia, el golpe financiero que están recibiendo todas las empresas y siendo particularmente el transporte público, el tipo de actividad transversal que mueve la economía de un país, nosotros estamos con algún grado de preocupación y vemos que sí hay necesidad de que este tipo de inversiones que hacen todos los operadores, máxime que no tenemos ningún grado de subvención por parte del Estado, deben de ser consideradas de una manera cuidadosa, ¿verdad?, hacia un momento de que sí tengamos que hacer una ampliación de la vida útil, aunque sea de manera temporal, y buscaríamos eventualmente la autorización del legislador para una circunstancia de esta naturaleza. Canatrans indicó que el sector realiza actualmente grandes esfuerzos para evitar despidos masivos ante la crisis económica provocada por el COVID-19. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A las 12:15 le mostramos en pantalla el tipo de cambio del dólar para este lunes 6 de julio. La compra se encuentra en 577 colones con 65 céntimos
y la venta en 585 colones con 34 céntimos, el tipo de cambio del dólar para este lunes. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Seguimos con informaciones nacionales. Los ministerios de Seguridad Pública y Salud unieron esfuerzos para crear una unidad especial que será la encargada de atender los casos de reuniones, fiestas y restricciones sanitarias que sean irrespetadas por las personas durante el fin de semana. Se atendieron solo en San José más de 25 denuncias. Las autoridades de salud y seguridad pública conformaron un equipo de trabajo que busca dar abordaje a las personas que irrespeten las medidas sanitarias y realicen actividades en sus hogares como fiestas, bodas, baby shower, entre otras. El grupo está integrado por oficiales de fuerza pública, abogados de esta misma institución y personal del Ministerio de Salud. Los mismos aseguran que llegarán a los eventos para solicitar detenerlo y en caso de tener alguna negativa coordinarán con las autoridades judiciales competentes para realizar un allanamiento. El director de la Fuerza Pública indicó que esta creación de este cuerpo es bastante necesario y que tan solo este fin de semana en la capital se presentaron más de 25 incidentes de este tipo. Siguen presentando incidentes de este tipo a nivel nacional, tuvimos que intervenir y evitar que se siguieran desarrollando más de 250 eventos de distinto tipo, celebraciones de tipo familiar en casas de habitación. Solamente en San José fueron más de 25 casos, a la par de una serie de lugares que tuvimos que cerrar por no cumplir con las medidas sanitarias. Pero el tema de las fiestas, a pesar de que sí vemos una disminución en cuanto a la cantidad de casos, siguen siendo cifras que nos preocupan porque muchas de esas actividades se están dando en lugares donde además tenemos un nivel de alerta elevado por la cantidad de casos que se tienen. Y es que desde la Fuerza Pública aseguran que la ciudadanía está facilitando el trabajo de ellos, ya que están realizando las denuncias correspondientes al 911. En todos estos casos se facilitó la intervención de la policía y se suspendió inmediatamente la actividad, además de proceder a notificar inmediatamente al responsable de la vivienda. Y también existe mucha colaboración ciudadana en el sentido de que se están haciendo los reportes correspondientes al 911, los reportes que estamos tratando de atender en su totalidad. Adherido a esto, es importante recalcar que quienes irrespeten las normas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud y realice algún tipo de actividades como las mencionadas anteriormente, se exponen a una sanción económica de por lo menos 450,000 colones. 12:18, como lo informábamos al inicio de esta edición, 16 de los 22 fallecidos por COVID-19 eran hipertensos o diabéticos. Algunos incluso padecían ambas enfermedades. Volvemos con nuestra compañera Melissa Valerio, que nos trae esta información en vivo. Adelante, Melissa. Buenas tardes, Julieta. Nuevamente, como lo contamos al inicio, hoy amanecimos con la noticia de que este fin de semana 4 personas fallecieron por COVID-19. De ellas, 2 tenían factores de riesgo de hipertensión y diabetes. Y si nos vamos a la cifra general, resulta que 16 de las 22 personas fallecidas que tenían COVID-19 padecían de hipertensión, diabetes o ambas enfermedades. Entonces, para contextualizar un poco, antes de conversar con el doctor Saúl Quiroz, quien es internista e infectólogo del Hospital México, vamos a ver la siguiente información que hemos preparado para ustedes con un resumen sobre las personas que padecían esta enfermedad, padeciendo COVID-19 y diabetes e hipertensión. Veamos. Hipertensión, asma, enfermedades inmunológicas, cáncer o diabetes son algunos de los factores de riesgo que se complican cuando una persona se contagia de COVID-19. Según el presidente de la Caja, Román Macaya, la mayoría de personas hospitalizadas a la fecha tienen alguno de estos padecimientos. 24 tienen hipertensión, 24 tienen diabetes, 21 obesidad, 19 antecedentes de tabaquismo, 9 dislipidemia, 3 con cáncer y 3 asmáticos. Como podemos ver, ese top 4 de hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo siguen siendo consistentes como factores de riesgo. Según la doctora Yomaira Chacón, en el caso de la diabetes, es vital un buen control glucémico y una buena nutrición para mantener vigilado este padecimiento. Efectivamente, el coronavirus es una enfermedad de la que aprendemos día a día y
en la cual se ha observado que entre los infectados que presentan enfermedades como la diabetes pudiese haber una evolución más complicada. De allí la importancia que el paciente diabético mantenga la enfermedad bajo control. ¿Cómo puede lograrlo? ¿Qué le sugerimos? Pues que debe continuar con su medicación usual, igualmente monitorear sus niveles de azúcar en sangre. La peligrosidad de estos factores de riesgo se hacen más claros cuando vemos que 16 de los 22 fallecidos por COVID-19 eran hipertensos o diabéticos. Algunos incluso padecían ambas enfermedades. Lo vemos a continuación. La víctima número 1 fallecida el 18 de marzo padecía hipertensión. El 15 de abril la víctima 4 también la padecía. El 19 de abril la víctima número 5 padecía de hipertensión. El 20 de abril la víctima 6 padecía de hipertensión y diabetes, y el 10 de mayo la víctima 7 padecía hipertensión. Posteriormente, el 13 de mayo la víctima número 8 padecía esta enfermedad. El 15 de mayo murieron 2 personas, la víctima 9 y 10 por presión alta. El 10 de junio la víctima 12 padecía hipertensión y diabetes, al igual que la víctima número 13. Por último, más recientemente, el 28 de junio la víctima 15 padecía hipertensión y diabetes. El 30 de junio la 16 hipertensión y diabetes. El 1 de julio la víctima 17 también padecía estos padecimientos. El 2 de julio la 18 solamente diabetes, y este 5 de julio la víctima 20 y 21 padecían de hipertensión y diabetes. Estos números dejan en evidencia que las personas que padecen estas enfermedades deben someterse a un cuidado especial, pues su condición se hace más vulnerable en frente. Tal cual lo veíamos en la información anterior, 16 personas de las 22 que han fallecido por COVID-19 sufrían diabetes o hipertensión o alguna de estas dos enfermedades juntas. Precisamente para ampliar un poco por qué estas personas tienen este riesgo, nos encontramos, como les mencionaba, en el Hospital México con el doctor Saúl Quiroz, quien es médico internista e infectólogo de este centro médico. Y manteniendo la distancia, doctor, comentarle un poco a la población sobre por qué es tan evidente que este factor de riesgo, como es la hipertensión o diabetes, crean mayor riesgo a las personas con COVID-19 y donde se asocian, crean un choque para la salud de las personas. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, un gusto. Pues en realidad la hipertensión y la diabetes, las dos, son enfermedades que clásicamente se asocian con un mayor riesgo de el desarrollo de otras comorbilidades, otras enfermedades, y no solamente esto, sino que también se asocian con mayor número de complicaciones. De hecho, desde los primeros casos que se describieron en el brote inicial en China, había una alta prevalencia de hipertensión y de diabetes entre esos pacientes. Incluso hasta el 30% de esos primeros pacientes, estaban diagnosticados como hipertensos y hasta un 20% estaban diagnosticados como pacientes diabéticos. E incluso en aquellos pacientes que habían tenido mayor desarrollo de complicaciones, también había un gran grupo de estos que eran hipertensos y diabéticos. La gran pregunta es ¿por qué? Y realmente, por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus, pues se sabe que sobre todo en aquellos pacientes que están descompensados, los niveles elevados de azúcar en la sangre, la glicemia elevada, es un factor de riesgo para alterar la función normal del sistema inmunológico. Y esto puede favorecer que estos pacientes con mayor facilidad desarrollen infecciones, como en este caso el COVID-19. A su vez, las mismas infecciones tienden a ser una causa de descompensación en el paciente diabético, por lo que se entra como en una especie de círculo vicioso, donde la diabetes predispone a la infección y la infección también favorece la descompensación del paciente diabético. En el caso de la hipertensión arterial, pues realmente se sabe que la hipertensión como tal induce un daño crónico también sobre el sistema cardiovascular. Recordando que tanto la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de enfermedad cardiovascular, y la hipertensión por sí sola, como hablábamos, favorece entonces que las estructuras vasculares, las arterias, las venas ya tengan cierta predisposición a lesionarse con mayor facilidad.
y dentro de las características de la enfermedad por el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, se ha visto que tiende a inducir lesión también en las estructuras vasculares. Entonces hay, por así decirlo, como cierta complicidad entre el daño crónico producido por la hipertensión y el daño agudo asociado a la infección por ese tipo de coronavirus específicamente. Sin embargo, es importante contarle a la población que el hecho de que yo padezca diabetes o presión arterial tampoco es un diagnóstico seguro a un fallecimiento en caso de que me contagie de COVID-19. Pues eso es de lo más importante para tener claro. Al final de cuentas existen una serie de factores de riesgo que podemos modificar, sobre los cuales podemos incidir. Y si bien es cierto el diagnóstico de hipertensión y diabetes se ha visto que se asocia a un mayor riesgo de enfermedad y de complicaciones, pues tenemos un gran número de pacientes también diabéticos, hipertensos, en quienes se ha hecho el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 y han tenido una evolución favorable. Entonces, realmente, sobre todo en aquellos pacientes que están adecuadamente compensados desde el punto de vista de la hipertensión y adecuadamente controlados desde el punto de vista de la diabetes, son pacientes que tienen menor riesgo de desarrollar la infección y una vez que la han desarrollado, también tienen menos riesgo de desarrollar las complicaciones o las formas más severas de la enfermedad. Ahora, doctor, si una persona en este momento diabética o hipertensa nos está viendo o escuchando, diría, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para tener menos posibilidades de ser parte de esta lamentable estadística de que de 22, 16 hayan fallecido con estos padecimientos? Pues realmente desde las recomendaciones más generales que nos han venido repitiendo una y otra vez y que son las que tienen que calar no solo en los diabéticos y los hipertensos, sino en toda la población, lo primero es, en la medida de lo posible, quedarnos en nuestras casas, el aislamiento, distanciamiento social, todas las medidas de protección en cuanto al uso de mascarillas, caretas, la técnica para toser, para estornudar, lavado de manos. Esas son las recomendaciones más generales que aplican absolutamente para cualquier persona. En el caso de los diabéticos y los hipertensos, pues fundamentalmente es una recomendación de las asociaciones internacionales, tanto para manejo de hipertensión como de diabetes, y es mantener el control y el adecuado tratamiento, no hacer interrupción en el tratamiento, no modificar el tratamiento sin la recomendación de un profesional en medicina, básicamente porque hay recomendaciones de todo tipo a nivel de redes sociales, a nivel de internet, y no toda la información que podemos encontrar ahí tiene la veracidad y tiene las fuentes correctas, y esto ha llevado a que en otros lugares hayan personas que interrumpen o modifican el curso de su tratamiento, y se ha visto que estos pacientes, cuando están descompensados, tienen mayor riesgo de complicaciones. Entonces, garantizar, seguir su control médico, el tratamiento que ya tienen indicado por parte de sus médicos que los controlan usualmente. Si hay que hacer alguna modificación, que también sea una recomendación por parte de personal médico, garantizar tener el medicamento suficiente en la casa, porque a raíz de las situaciones que han existido, que no vayan a tener como desabastecimiento de su tratamiento crónico en algún momento, pensando que tengan que hacer algún ajuste recomendado por parte del médico. Otra recomendación puntual muy importante es que desde días atrás se viene hablando del uso de fármacos como la dexametasona, como un medicamento que reduce mortalidad en pacientes con enfermedad por COVID-19. Y es importante tener claro que este tipo de fármacos están indicados para uso hospitalario, para pacientes con enfermedad severa, para pacientes en condición crítica. No es para pacientes de uso ambulatorio, no es para pacientes que están en su casa o que están haciendo una vida normal, por así decirlo. Y son fármacos que pueden contribuir a la descompensación tanto de la hipertensión como de la diabetes. Entonces, no automedicarse, no buscar remedios caseros en la medida de lo posible, porque si bien es cierto, tal vez puedan generar una mejoría transitoria de algunos síntomas, pueden favorecer la descompensación tanto de la diabetes como de la hipertensión, y con esto favorecer un mayor riesgo de infectarse o de desarrollar más complicaciones. Para finalizar, doctor, puntualmente hemos hablado de diabéticos e hipertensos. Una recomendación en general a la población, hay un aumento en los casos, así que tal vez para concluir una reflexión para que la gente pueda entender un poco la situación que estamos viviendo. Creo que lo más importante en este momento es entender que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, puede hacer algo
por ayudar, cuidándonos, cuidando a los demás, quedándonos en casa, utilizando todas las medidas de protección. Al final de cuentas, al cuidarme yo, estoy cuidando a los demás, cuido a mi familia, cuido a la gente que está a mi alrededor. Nosotros en los hospitales, en las clínicas, pueden estar seguros de que todo el sistema de salud está tratando de dar lo mejor para poder ayudar a todo el país en medio de esta emergencia. Sin embargo, si los casos empiezan a aumentar, si la gente se sigue exponiendo, pues vamos a llegar a un punto en el que no vamos a tener la capacidad de brindarle atención adecuada a toda la población. Entonces, apegarnos a las medidas que el Ministerio de Salud y la Caja nos han venido dando desde hace meses, y realmente esta es como la recomendación fundamental, ser completamente honestos también en cuanto a la información a la hora de consultar los servicios de salud, en cuanto a si hemos tenido algún contacto o algún caso sospechoso cercano a nosotros, porque esto también nos permite a nosotros como personal de salud y al resto de las personas tomar todas las medidas del caso para servirles. Palabras del doctor Saúl Quiroz, quien nos atendió acá en las afueras del Hospital México. Recordemos que desde que inició la pandemia no se puede ingresar a menos de que usted sea paciente. Sin embargo, muy amablemente nos atendieron aquí afuera para contarle a ustedes sobre estas enfermedades que sufren muchos costarricenses, diabetes e hipertensión, y las precauciones que deben tener para evitar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Esta es toda la información que tengo por el momento. Julieta, vuelvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes. Gracias, Melissa. Buenas tardes por esta amplia información y detallada también en estos momentos tan necesarios para la población y las medidas que obviamente tenemos que seguir y ya dadas a conocer. Hacemos una pausa y ya volvemos. Mujeres embarazadas temen por su salud y la de su bebé ante el aumento de casos de COVID-19. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200,000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esta semana, en Punto y Coma, les presentamos al escritor Heriberto Valverde Castro, quien nos habla del libro Cuentos propios y ajenos. Un mosaico de historias dramáticas, paradójicas y humorísticas. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. No pasas. Sí paso. No pasas. Número 9. No pasó. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. 12:35 del mediodía, la Cámara de Comercio solicitará una nueva reunión al gobierno para presionar sobre las medidas de reactivación económica. La organización estima que el sector comercial ha perdido más de 35,000 empleos durante los últimos 3 meses en el contexto de la pandemia.
La Cámara de Comercio de Costa Rica, junto con otras cámaras y organizaciones, pedirán una reunión con el gobierno para insistir sobre las medidas de reactivación económica. Así lo comunicó el presidente de la organización, Julio Castilla, durante esta semana. Ante la decisión de elevar la alerta naranja en más cantones del país debido al aumento de casos y posible contagio comunitario, desde la Cámara de Comercio reconocemos que la situación es delicada y exigen medidas que respetamos. Paralelamente y debido a la difícil situación económica, estamos coordinando una nueva reunión para la próxima semana con las autoridades de salud, el equipo económico y varias cámaras para procurar un avance en el proceso de reactivación económica. Reiteramos nuestro compromiso como sector a cumplir estrictamente los protocolos de higiene y funcionamiento en cada uno de los establecimientos comerciales, así como trabajar en conjunto con las autoridades para crear conciencia en la población sobre el respeto a estos lineamientos. Según una encuesta que realizó la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, el sector comercial ha perdido más de 35,000 empleos. Las medidas anunciadas anteriormente por el gobierno en mayo hablaban de propuestas como la inyección de 900 millones a través de la banca pública. También la creación de un fondo de 3 billones de colones para financiar obras y beneficiar hasta 109,000 empleos potenciales. El foco de atención de las autoridades de salud y de la Municipalidad Josefina están ahora sobre 5 cuarterías, donde viven unas 300 personas en condición de hacinamiento y que deben cumplir con las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud. La municipalidad aseguró que la Comisión Nacional de Emergencias les está entregando diarios para que no tengan que salir. No obstante, este domingo, algunos de ellos se quejaron de la falta de alimentos. Este fin de semana, un joven contagiado con COVID-19 que llegó en estado de shock al Hospital San Juan de Dios fue trasladado por la Cruz Roja desde una cuartería ubicada en San José Centro, informó el Ministerio de Salud. Ante esta situación, quienes viven en este lugar trataron de salir ayer domingo a comprar comida. Sin embargo, la Policía Municipal de San José impidió que salieran por el peligro del contagio del COVID-19 y porque están en cuarentena. En el lugar viven varias familias quienes recibieron diarios por parte de la Comisión Municipal de Emergencias, según nos informó el jefe de prensa de la Municipalidad de San José, Rafael Arias. Ante esta situación, el jefe de operaciones de la Policía Municipal de San José, Isidro Calvo, aseguró que en la capital hay 5 cuarterías con casos positivos de COVID-19 que albergan aproximadamente a unas 300 personas, las cuales son vigiladas por los policías de esta municipalidad mediante videovigilancia y la presencia física de los miembros de esta policía. El día de ayer se presentó un incidente en la cuartería ubicada en Avenida 8, calles 4 y 6. Las personas que ahí se encuentran se estaban manifestando alegando de que no habían recibido los suministros necesarios para mantenerse en este periodo de cuarentena. Sin embargo, reforzamos con Policía Municipal y coordinamos de inmediato con el Comité Municipal de Emergencias para que se les suministre los alimentos necesarios. El paciente que salió de esta cuartería ingresó en estado agónico para recibir atención hospitalaria. Las autoridades señalaron que se le efectuó la prueba del COVID-19 post-mortem, siendo el resultado positivo. Este deceso se suma a los 20 lamentables fallecimientos ya registrados. De estos, 9 son mujeres y 11 hombres con un rango de edad de 26 a 89 años. Cambiamos de tema. Este lunes, en nuestra sección de Animales en Libertad, le presentamos al petauro del azúcar. Él es un pequeño y travieso animal que ama los alimentos azucarados y debido a su ternura, a pesar de no ser recomendado, algunas personas los adoptan como mascotas. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Petauro de azúcar, también conocido o llamado planeador del azúcar, parece hámster de una nueva generación. Seguro nunca escuchaste hablar de ellos y es porque no son roedores. De hecho, estos animales son de la familia de los marsupiales. Se les asocia con la palabra azúcar porque tienen una preferencia extrema por los alimentos azucarados. Son adorables e inteligentes.
Un petauro adulto mide entre 13 y 18 centímetros desde la punta del hocico a la base de la cola, la cual, a su vez, es del mismo tamaño que su cuerpo. La hembra llega a tener de 1 a 2 crías tras un periodo de gestación de 16 días y pueden vivir de 8 a 15 años, siendo lo más normal de 10 a 12 años. Aunque es un animal silvestre, algunas personas los adoptan como mascotas, pero expertos no recomiendan su adopción, pues no han sufrido domesticación como los perros o los gatos, por lo cual sufrirá en cautividad y no gozará completamente de la compañía humana. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. (12:41). Volvemos a temas de la pandemia. Las mujeres embarazadas temen por su salud y la de su bebé ante el aumento de casos de COVID-19. La recomendación de los médicos es mantener la calma y confiar en los protocolos de salud implementados por la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí hay cierto temor de poder asistir a un hospital, a una sala de parto, confiados en Dios prácticamente, porque confiamos también en que los médicos y los protocolos del Ministerio de Salud y de la Caja pues vayan de la mano de nosotras, las mujeres embarazadas, ¿verdad? Y esperando también que la gente tenga un poquito de consideración en este sentido. Ella es Marian Ortega y junto a su esposo esperan la llegada de Noelia, pero al igual que muchas otras embarazadas, temen por su salud y la de su bebé por la situación pandémica que vive el país. El doctor Joaquín Bustillos, jefe de obstetricia del Hospital San Juan de Dios, conversó con Costa Rica Noticias y le responde algunas dudas de Marian y decenas de mujeres en la misma condición. El embarazo de por sí es un estado que genera cierta ansiedad. Y si a esto le sumamos el problema actual de la pandemia, ¿verdad? Pues por supuesto va a ser una situación muy particular, ¿verdad? Para estas madres. Realmente no hay que tener miedo, lo que hay que tener, y yo siempre enfatizo en eso a la gente que me lo pregunta, es respeto a esto. Y si uno sigue las medidas de protección higiénicas, de distanciamiento, en fin, todas las que se han recomendado, mantener las burbujas sociales, informar de posibles síntomas o posibles casos, uno va a detener el avance del virus. El médico indica que a la hora del parto es de vital importancia que la madre llegue protegida y que diga toda la verdad al médico tratante y que confíe en los protocolos de los centros hospitalarios. Bustillos asegura que a ninguna mujer se le va a negar la atención. Por esta razón, no deben mentir si son pacientes positivas o sospechosas de COVID-19. Una vez que ingresan, además de que se está restringiendo el acceso de los acompañantes por razones obvias para evitar aglomeraciones, entonces se ve a estas pacientes, a estas madres, por equipo de salud que también adopta una serie de medidas de protección, sobre todo manteniendo las medidas higiénicas y usando equipo de protección mínimo o básico, o si el caso lo amerita, el equipo ya destinado para atención de pacientes COVID, para evitar también contagios cruzados. Ahora, después del nacimiento, la madre debe aumentar la limpieza y desinfección e implementar en la medida de lo posible la lactancia materna. Todo, de nuevo, enfatizar la parte educativa a la madre en cuanto a las medidas higiénicas, el aislamiento, que eso es muy importante. Por supuesto, no hacemos nada si atendemos en las mejores condiciones a estas madres, si después se van a meter a un cuarto con 4 personas más, ¿verdad? Entonces, enfatizamos en las medidas de aislamiento, en la parte de lactancia, no está contraindicada la lactancia. Hay ciertos casos en los cuales todavía se está debatiendo si suspender la lactancia o no, pero en términos generales no está contraindicada la lactancia en estas madres. El especialista asegura que además de los partos normales, ya 3 centros médicos de la Caja han realizado 7 cesáreas a mujeres positivas por COVID-19, 4 en el San Juan de Dios, 2 en el Hospital México y 1 en el Enrique Baltodano Briceño, todas exitosas. Básicamente confiando en Dios, ¿verdad?, de la situación.
Pero también esperamos que la sociedad tenga un poquito de consideración al respecto y que no asistan a un hospital donde hay personas tan vulnerables teniendo algún síntoma de COVID. Entonces, pues básicamente eso es lo que sentimos. 12:45 minutos. En el Hospital San Juan de Dios se presentó el segundo caso de una mujer embarazada que negó tener nexos con familiares contagiados del COVID-19. Estas situaciones diezmaron la atención en el centro de salud, pues ocasionó el aislamiento de 21 funcionarios. El pasado 4 de julio, la jefatura de la sección de gineco-obstetricia del Hospital San Juan de Dios le notificó a la unidad de epidemiología que una mujer embarazada valorada en el servicio de emergencias dio positivo por COVID-19. Al parecer, la paciente había negado ser contacto de un caso sospechoso o positivo, según se evidencia en el expediente digital único en Salud EDUS. La usuaria fue abordada el 2 de julio en emergencias y se le indicó control al día siguiente en ultrasonido obstétrico. El día 3 de julio, posterior al ultrasonido en el servicio de emergencias, mencionó que era contacto de un caso y que tenía síntomas, por lo que se abordó y se le realizó el tamizaje, siendo positivo, indicó la directora del hospital, Ileana Balmaceda. El día de ayer se presentó otra paciente COVID positiva que no informó al personal de emergencias, por lo que tuvimos que hacer el mismo proceso que el anterior. Se hizo el barrido epidemiológico y se enviaron a la casa funcionarios profesionales en ginecobstetricia y en enfermería. Balmaceda comentó que esta situación ha diezmado la atención en el departamento de ginecología. Los 16 funcionarios que se enviaron con la primera paciente, más los funcionarios que fueron 6 del día de ayer, y las pacientes COVID positivas que se envían al Hospital San Juan de Dios, a esta unidad, están siendo referidos al Hospital Calderón Guardia con el objeto de que puedan brindar una atención, ya que esto conlleva un proceso diferenciado y al nosotros estar diezmados por estas dos situaciones, estamos atendiendo únicamente casos de emergencia que no sean COVID positivo. La jerarca hizo un llamado a los usuarios para que brinden información veraz a su ingreso cuando se les consulte sobre esta enfermedad y recordó que los usuarios tienen la responsabilidad de informar si en su familia hay una persona con orden sanitaria por COVID-19 o si han estado en contacto con personas confirmadas o sospechosas por esta enfermedad. Anteriormente también se dio un caso de una paciente en estado de embarazo que llegó acompañada por su esposo, quien tenía orden sanitaria por COVID-19 y había negado haber tenido contacto con algún caso positivo. Posteriormente, en valoración médica de obstetricia, nuevamente se le preguntó si tuvo algún nexo asociado con la enfermedad y otra vez lo negó, a pesar de la situación. En una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salas, informó que la mujer y su esposo fueron multados con 2.200.000 colones y se aplicará en el marco de la recién modificada Ley de Salud por la pandemia generada por el COVID-19. Por su parte, la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José abrió una investigación por el presunto delito de desobediencia por incumplimiento en orden sanitaria. 12:49, el mundo arrojó 53.6 millones de toneladas de desechos electrónicos durante el año pasado y solo el 17.4% fue reciclado. ¿Cuáles son los países que más basura de este tipo generan? Lo contamos en la sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter,
Destacamos esta noticia que ha circulado en varios medios internacionales. Un aeropuerto en Taipei, Taiwán, ofreció a varios ciudadanos la oportunidad de recorrer sus instalaciones, pasar por migración, abordar un avión sin despegar, desembarcarlo y volver a casa. Esto con el fin de calmar las ansias de los pasajeros por viajar. Taiwán cerró sus fronteras en marzo, al igual que gran cantidad de países en el mundo por el coronavirus. Facebook. El mundo arrojó un récord de 53.6 millones de toneladas de desechos electrónicos el año pasado y solo el 17,4% fue reciclado. Así lo señaló un informe global, del cual informó la revista Forbes. El top 3 de los países que más desechos electrónicos arrojaron fue encabezado por China, con 10.1 millones de toneladas, seguido de Estados Unidos con 6.9 millones de toneladas e India con 3.2 millones de toneladas. Los tres países representaron casi el 38% de los desechos electrónicos del mundo el año pasado. El daño general causado al medio ambiente por todos los residuos no reciclados puede ser incalculable. El informe concluye que la forma en que se consume y se eliminan los residuos electrónicos es cero sostenible. Finalmente, en Instagram. Estas imágenes son los estragos que han dejado las fuertes lluvias al suroeste de Japón. Las inundaciones han provocado el desplazamiento de 200.000 personas por el daño en las casas. Además, se reportan 30 personas fallecidas. Se estima que las precipitaciones afectarán el oeste de Japón hasta este martes. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @sinarnoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido. La Oficina del Consumidor Financiero pide a las entidades bancarias que inicien un pacto comercial con sus clientes para que la entrada en vigencia de la ley de usura tenga un menor impacto. Esta reforma, la Ley de Protección al Consumidor, ya generó sus primeras consecuencias con el despido de más de 370 colaboradores de Bacredomatic, cierre de 11 puntos de servicio y la suspensión de 187.526 tarjetas de crédito a sus clientes. Cambios que acreditan a los ajustes en las tasas de usura y que posiblemente, según expertos, otros bancos vayan a realizar también. Según Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, con estas transformaciones ambas partes tienen derechos y deberes que deben cumplir. Por ejemplo, no hay duda de que una entidad financiera puede cancelar una tarjeta de crédito de la misma forma que los clientes tienen el derecho de solicitar su cancelación en cualquier momento. Asimismo, los consumidores tienen el derecho de que se les informe con antelación que la tarjeta será cancelada, así como un plazo razonable para pagar el saldo pendiente. También hacen un llamado a que los consumidores revisen sus hábitos financieros, no solo en cuanto al uso excesivo del crédito, sino en la importancia de retomar el ahorro. El Banco Central ya anunció además las tasas de interés y por lo tanto lo que falta es que se regule, se emitan los reglamentos o el reglamento de esta ley. En esa misma línea, algunas entidades financieras han estado anunciando ajustes a sus estrategias mercadológicas que tienen alguna relación con esta nueva disposición legal, lo cual podría estar explicado por el hecho de que se trata de una ley que pone límites a la tasa de interés y por lo tanto cada entidad tendrá que definir. A las 12:54 hacemos una pausa reiterándoles que a la 1 de la tarde estará la conferencia en vivo actualizando los datos de COVID-19. Ahí tienen las imágenes ya desde Casa Presidencial. A la 1 de la tarde iniciará y estará completa acá por 13 Costa Rica Televisión y por la plataforma de Facebook. Ya venimos.